se promulgaba justamente esta ley de unidades de transparencia y está con nosotros el viceministro de Transparencia, doctor Diego Jiménez. Viceministro, un placer tenerlo. Buenas noches. Un placer, Priscila, estar en el programa, saludar a todos quienes nos ven, nos escuchan a esta hora de la noche. A ver, doctor, cuéntenos un poquito, por favor, ¿cuál es la diferencia de esta norma? Así es. Hasta la fecha, Priscila, hemos tenido un modelo exitoso de lucha contra la corrupción en el país. Por supuesto, con todos sus bemoles y con todas sus dificultades. Un proceso largo que hemos iniciado el año 2006 de construcción de institucionalidad donde antes no había nada. O sea, antes se tenían que inventar algunas figuras como un poder que le daba un expresidente al vicepresidente para que intente hacer algo y prácticamente los grandes negociados pasaban desapercibidos. Y ni pensar de los chicos, estos cobros más pequeños que desde la cultura colonial republicana las mantenemos hasta hoy en día, ¿no? Estas formas que no solo son propias del Estado boliviano y que son inherentes a toda la civilización humana. Eso tiene que quedar claro. El tema de la corrupción, el beneficiarse de la cuestión pública para fines personales, es un tema de la que los viejos sofistas ya discutían sobre cuál debería ser el tratamiento que la vieja polis tenía que dar a esto. Y la evolución de los estados ha ido también discutiendo este problema a lo largo de la historia. Por lo tanto, es un problema inherente a todos los estados modernos hoy en día y también es un problema inherente a Bolivia y muy grave para nosotros en algunos casos. Por eso es que desde la construcción de la institucionalidad, para que se entienda, con el primer viceministerio de Transparencia, hemos empezado a generar leyes que nos permitan generar, más allá de que exista la voluntad política, si no existen herramientas, si no existe institucionalidad, si no existen recursos para luchar contra la corrupción con políticas de transparencia, poco se podía hacer. Hemos empezado generando un viceministerio que pueda identificar posibles hechos de corrupción y denunciar. A la vez este ministerio, que se convierte en ministerio el año 2009, producto de la nueva Constitución Política del Estado, el nuevo enfoque de lucha contra la corrupción, va a desarrollar una política nacional de transparencia a partir de empujar la creación de las unidades de transparencia en todas las instituciones del Estado. El cual es el objetivo del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de no centralizar en una sola entidad que no tendría la capacidad de poder generar lucha concreta, porque no podía estar viendo cada uno de los procesos en todas las instituciones, que son miles de miles, Priscila, no solo en el nivel ejecutivo, estamos hablando de los 4 órganos del Estado, estamos hablando de las gobernaciones, estamos hablando de los municipios donde más problemas hay, estamos hablando de las empresas públicas del Estado. Demos algunos ejemplos. Estas unidades de transparencia, digamos, en un ministerio, ¿cuántas personas eran? Sí, pero para terminar la idea. Ya. Las unidades de transparencia entonces se van creando de forma progresiva. En algunos años aparecen 40 nuevas, algunos ministerios las crean, algunos municipios. Hoy existen 361 unidades de transparencia en diferentes instituciones del Estado, lo que ya es un cuerpo importante de plataformas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, estas unidades de transparencia, antes de hoy, antes de la promulgación de la ley, tenían la competencia como para recepcionar denuncias y derivarlas a la dirección jurídica o generar la rendición pública de cuentas, que es transparentar y el acceso a la información de la gestión pública. Hasta ahí llegaba. Ya. Hoy, ¿qué cambia? Hoy hemos transferido con mandato de la ley competencias que antes no tenía. Y entre esas competencias, por ejemplo, generar control previo a todos los procesos de contratación, licitación, etcétera, en todas las entidades del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Cualquier contrato o licitación tiene que pasar por la unidad de transparencia? La unidad de transparencia debe pedir toda la información que considere necesaria. Pedir la información no para el proceso, pero si identifica que hay una cuestión irregular, si identifica que hay una cuestión que está haciendo mal, inmediatamente puede recomendar a la MAE y de carácter obligatorio suspender cualquier proceso. Ahora, viceministro, es muy distinto pedir que debe pasar por. O sea, si no pasa por la unidad de transparencia, no funciona y no va para adelante. No, es así. En todos los procesos tienen que estar las unidades de transparencia. Perfecto. Y aparte se identifica un hecho que puede estar de forma irregular. Hay procesos que nosotros hemos visto patéticos de corrupción. Hemos dicho, ¿por qué no se ha hecho? Nadie ha dicho esto está mal a tiempo.
ya lo conocemos cuando ya se hizo daño económico al Estado, cuando ya esta gente ya ocultó los recursos, está en proceso penal, pero ya es un problema. Por eso es que las unidades van a detectar y van a pedir e instruir en coordinación con sus maes la suspensión inmediatamente de cualquier proceso que pueda estar con posibles hechos de corrupción. Primero. Segundo, otro mandato que les transferimos es la posibilidad de que las unidades de transparencia ahora sí puedan constituirse en parte coadyuvante en los procesos penales. No solo denunciar, sino se vuelven en parte activa para denunciar en procesos penales y poder, por supuesto, apersonarse a cualquier proceso que se esté llevando en contra de funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Esta competencia que solo la tenía el viceministerio, el Ministerio de Transparencia y ahora Viceministerio de Transparencia, ahora la van a tener todas las unidades de transparencia. Por lo tanto, esa lucha que estaba altamente concentrada y centralizada, ese mandato de luchar contra la corrupción que estaba en el ministerio, ahora la vamos a desconcentrar a más de 361 unidades de transparencia y las que aparte tienen que crear las instituciones que aún no tienen por mandato de la ley en un tiempo que la ley también establece. Ahora vamos a la pregunta que le hacía. ¿Cuál es la diferencia? Una unidad de transparencia, digamos, de un ministerio X, ministerio de YPFB, digamos, ¿no? Y lo que tiene que ser ahora, porque para que todos los contratos, licitaciones y todo lo que pase en ese lugar pase por una unidad de transparencia, necesita un buen cuerpo de gente, de personal, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cuál va a ser la diferencia? Existía ya personal, por ejemplo, en las grandes empresas estatales, en los ministerios, una jefatura de transparencia, una unidad con varios profesionales, dependiendo también al tamaño, no solo el tamaño del volumen de personal, de funcionarios públicos a los cuales tienen que controlar. ¿Eso no va a ser más burocrático? Sino, no, Priscila, porque resulta que hoy hay corrupción. Sabemos que la hay y sabemos que el presidente es muy claro, o sea, nosotros estamos luchando, hemos eliminado los grandes negociados de corrupción que antes se defenestraban al país, defenestraban al Estado, los recursos naturales, etcétera, pero hay corrupción en niveles intermedios. Lo sabemos porque los identificamos y los denunciamos, pero muchas veces no es efectiva la denuncia que hacemos porque para comenzar el ministerio tampoco tiene la capacidad, no tenía la capacidad de estar presente en todo el país, en absolutamente todos los procesos penales, generábamos demora en algunos casos, hacíamos un esfuerzo titánico, pero ahora, como un paso, no podíamos dar este paso siguiente, me entenderás, porque no había todavía la base institucional que ahora hay. Ahora hay unidades que funcionan, unidades que reportan, y ahora sí podemos transferir ese mandato y podemos monitorear, porque el monitoreo y el control de información, el control y seguimiento de procesos, va a seguir haciéndolo el Viceministerio de Transparencia. La ley crea un sistema informático de transparencia y lucha contra la corrupción para monitorear absolutamente qué están haciendo cada una de las unidades de transparencia con todos los procesos. Lo que le estamos dando a los que ya existían, a las unidades de transparencia que solo hacían la rendición pública de cuentas, la posibilidad de ser un actor efectivo para luchar contra la transparencia, contra la corrupción por la transparencia. Cuando hablamos de mandos medios, ¿a qué nos referimos? ¿Direcciones, jefaturas? ¿Dónde estamos llegando? Sobre todo en los casos donde se ha detectado niveles de corrupción, niveles donde ha habido uso indebido de influencias, donde han habido beneficios en razón del cargo, han sido sobre todo en las instancias que manejan hartos recursos y que hacen licitaciones públicas, hacen contrataciones, etcétera. Son esas partes, son niveles de dirección, unidades, funcionarios que se aprovechan de una u otra situación de que tienen que pasar por sus manos y termina pasando. Este tipo de cosas pasó en varias instituciones del Estado que hasta hoy nosotros estamos procesando penalmente. El objetivo es de que nosotros podamos identificar esto en el momento concreto. Las denuncias que llegan al Ministerio de Transparencia todas son procesadas, pero aún así había un nivel de centralidad. Ahora esto le vamos a dar como mandato a las unidades de transparencia. No va a ser una instancia burocrática más, porque en todo caso más bien es una instancia que va a poder agilizar, identificar, detectar y todavía va a seguir haciendo el trabajo del Ministerio Público. Ahora, se está luchando contra la corrupción, se hacen las denuncias. ¿Cuántas sentencias se tiene por corrupción? Hasta el momento se tiene 164 sentencias. 164. Sí, ¿Y cuántas que ha logrado denuncias? De aproximadamente 600 procesos
que el Ministerio penales que el Ministerio de Transparencia ha conocido. De 600 procesos, 164 tienen sentencias. Si estamos hablando, el número, ¿no? Sí, estamos hablando de un 25-30%. Sin embargo, por supuesto, todavía muchos de los procesos están en camino. El Ministerio de Transparencia y ahora el Viceministerio de Transparencia no está exento de la retardación de justicia enorme de la crisis del sistema de justicia. Nosotros seguimos presionando porque los procesos avancen. Lamentablemente igual hay mucha corrupción en el sistema de justicia. Tendremos que entrar estratégicamente con estas nuevas herramientas que nos da la ley para identificar también casos de corrupción en el órgano judicial. Nos permitirá tener una lucha más efectiva también contra posibles jueces, posibles vocales o fiscales que estén involucrados en hechos de corrupción, lo que de alguna manera nos va a también permitir agilizar los procesos penales. ¿Estas unidades de transparencia van a coordinar directamente con el viceministerio? Así es, se va a crear, Priscila, el CIPRECO, que es el sistema informático que vamos a estar todos en línea, donde van a reportarse el informe de, primero de qué... Como un gigante WhatsApp. Como un gigante. ¿Qué me entiendes? Es un portal Ajá. donde vamos a seguir en línea, vamos a monitorear, por eso también se reestructurará el viceministerio, vamos a monitorear absolutamente todos los procesos que están haciendo las unidades como de transparencia. Un seguimiento a todo. Le vamos Tienen a hacer un seguimiento a todo. Exactamente. Incluso si alguna su situación de cambio en una unidad de transparencia o responsable de transparencia, pues no solo va a haber unidades, también va a haber responsables en aquellos, por ejemplo, municipios que no corresponde tener una unidad, menores a 30.000 habitantes, o en instituciones descentralizadas, por ejemplo, de dependencia desconcentrada, donde existe manejo de menos de 10 millones de bolivianos. No amerita una unidad de transparencia, un responsable de transparencia, pero lo habrá en todo el Estado. Irá monitoreando al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Nosotros haremos el seguimiento. El Ministerio no quiere decir que va a dejar de hacer las denuncias en casos de corrupción. La ley reserva, por ejemplo, en los casos donde entramos de forma directa, como coadyuvante, donde entramos también nos operacionamos, ya sea de oficio o a través de denuncia, en los casos donde hubiera un daño económico al Estado posible de más de 7 millones de bolivianos, donde uno de los posibles involucrados sea la MAE de la institución a la que se procesa, o donde posiblemente esté involucrado la unidad de transparencia que está en esa institución, o en los casos que señala expresamente el presidente por el tema de fortunas injustificadas, ¿no? En esos casos nosotros vamos a seguir tramitando los procesos. ¿Qué quiere decir? Los grandes procesos de corrupción en el Estado. Ahora, el presidente y el vicepresidente anunciaron que iban a ser ellos quienes iban a definir quiénes estaban en esas unidades de transparencia. Decía, no puede ser que un ministro defina al jefe de la unidad de transparencia. ¿Cómo va a fiscalizar su trabajo si lo ha designado el ministro? ¿Cómo funciona esto? Porque la ley establece que van a ser los propios ministerios y demás quienes van a definir. ¿O cómo se está manejando? Sí, no, la ley determina que, por ejemplo, hay un cambio sustancial. Las unidades de transparencia las van a designar, o sea, la parte formal de designación, que es el documento de contratación, no puede ser de otra manera, la tiene que firmar la MAE. Como no se puede delegar, en este caso el ministro, pero tendrá que venir con control cruzado externo. ¿Qué quiere decir? Tendrá que consultarse en el caso de los ministerios con el Palacio de Gobierno, y en los casos, por ejemplo, de las otras entidades tendrá que haber controles cruzados. Ya, por ejemplo, si ahora una empresa pública designaba a su propia jefe de transparencia, caso, por ejemplo, las empresas estatales, ahora no, lo tendrá que designar porque así es normativamente la estructura administrativa. O sea, el protocolo y la posición la hará el ministro, digamos. Claro, pero esta persona... Pero el nombre viene del Ejecutivo. Vendrá de la instancia que le corresponde. Por ejemplo, en entidades de empresas vendrá del Ministerio. Entonces, de alguna manera nos permite esto tener controles cruzados. Ojo, que por ejemplo, actualmente las unidades de transparencia es un cambio importante. Tiene que, cuando identifica algo, informa a la MAE decide si se hace o no. Si se investiga o no, ahora no, son independientes. Lo pueden hacer independientemente de lo que considere su MAE. Ahora, no necesitan autorización de la MAE para comenzar un proceso, para pedir información interna o externa. Y ese es un gran cambio institucional en las unidades de transparencia. Viceministro, ¿por qué no cambiar la ley para que se haga realmente así? O sea,
no sé, pues poner en un artículo, se definirá el nombre en coordinación del ministerio, tanto con el tanto, o sea, ¿por qué no? Me dice, el protocolo tiene que hacerlo así. ¿Por qué no cambiaron la ley? Dijeron, bueno, será la autoridad que corresponda la que tiene que definir y posesionar a la unidad de transparencia. Porque la ley es genérica, Priscila. La ley, existe un desarrollo normativo, existe una técnica legislativa. La ley no puede especificar ciertas cuestiones. Por ejemplo, con esta ley nosotros vamos a tener que hacer un reglamento tipo para las unidades de transparencia. El reglamento sí puede hacerlo. Nosotros vamos a hacer un reglamento tipo de la rendición pública de cuentas. Entonces nosotros iremos ajustando los mecanismos de implementación en los siguientes días. Como te digo, habrá diferentes niveles de implementación, pero la ley no puede tampoco sustituir el mandato de otras leyes como de las leyes de organización del Estado. Una más es responsable de sus dependientes, no puede designar a otra persona. Es como que el presidente define, por ejemplo, quiénes van a ser los viceministros. Ese es un mandato del presidente, pero los posesiona y los designa también el ministro. ¿Me entiendes? Por eso, no quiere decir que porque no esté en la norma más general se vaya a hacer de una forma. La ley ya ha determinado, por ejemplo, la independencia de las unidades de transparencia. Y eso es un avance institucional importantísimo, Priscila. Tal vez no se pueda ahorita dimensionar lo que implica, pero para que se entienda, si teníamos una cantidad de funcionarios que estaban encargados con mandato específico de apersonarse, hacer seguimiento y denunciar actos de corrupción en el Ministerio de Transparencia, que éramos como 100 en el ministerio, ahora viceministerio, que nos hemos reducido un poquito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener un ejército de unidades de transparencia con sus funcionarios para hacer ese control desde los lugares localizados en cada una de las instituciones, lo que por supuesto va a permitir una lucha más efectiva contra la corrupción. No lo hubiéramos podido hacer antes. Alguien puede preguntar, ¿y por qué no lo han hecho antes? Porque antes no había la capacidad institucional, no había unidades de transparencia, no había leyes que nos puedan sostener este mandato de lucha de prevención y lucha contra la corrupción como hoy lo tenemos. Hoy tenemos la suficiente madurez institucional, 361 unidades de transparencia que funcionan. Entonces no estamos legislando sobre la nada, estamos legislando ya sobre un desarrollo de lucha contra la corrupción institucional de larga trayectoria en estos últimos años, y ahora con la nueva ley vamos a empezar a articular mejor la parte preventiva, las políticas de transparencia, y vamos a tener mayor efectividad en los departamentos, Priscila, para que no esté todo concentrado en La Paz. Entonces ya no va a haber casos como el Fondo Indígena, como YPFB. No lo sabemos. Lo que sí podemos asegurar es que vamos a tener... No debería. No debería, Priscila. No debería, porque si va a pasar por manos de la unidad de transparencia, no debería. Priscila, no debería. No debería ser así. Nosotros apelamos, el presidente apela a que realmente la vocación de servicio, la vocación de servir al pueblo, no venga de oportunistas que vengan a servirse del pueblo. Exacto. Pero si lamentablemente sabemos que sabemos que existe, los tenemos que identificar. Tenemos que prevenir que el daño económico al Estado no merme esta situación de defenestrar al Estado, y en todo caso podamos recuperar todo lo que el daño que se podía haber hecho, y en todo caso prevenir. Si se identifica un tema que posiblemente haya irregularidades, parar. Nos informa al Ministerio de Transparencia, informa inmediatamente a la MAE. ¿Cómo esta ley podría servir a la gente de Achacachi? Por ejemplo, la unidad de transparencia que la tienen que tener los municipios. Bueno, ahorita no hay ni municipio, no hay nada ahorita. No, bueno, eso es un momento, no es un momento normal, es un momento de crisis, es un momento de absolutamente tensión política por diferentes intereses y por supuesto entre medio posiblemente hechos de corrupción. Exacto. Que deberían tener un tipo de tratamiento diferente al tratamiento que le han dado, lamentablemente, desde su punto de vista. Sin embargo, una unidad de transparencia que en el municipio, que es donde seguramente cada entidad autónoma tiene la manera de designar. En algunos casos habrá, por ejemplo, las designaciones mancomunadas, que lo permite la ley, donde se ponen de acuerdo junto con la comunidad de otras instancias quién va a hacer el control de transparencia. ¿Me entiende? Entonces, esta unidad ya no depende para hacer cualquier informe, pedir informe de su MAE. La puede hacer independientemente. Es un mecanismo que va a poder prevenir y alertar. Reporta que hay irregularidades al ministerio, reporta que hay, inicia su proceso penal, seguramente informará también a quienes corresponda en el lugar, etcétera, y por lo tanto será un mecanismo, una herramienta institucional que nos permitirá detectar y perseguir efectivamente la lucha contra la corrupción. Claro, habrá que esto no es una varita mágica como ninguna ley en el país. Sale la ley y lo que corresponde ahora, y es la tarea del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, diseñar toda la política pública necesaria para que el espíritu de la norma se materialice.
Que se haga así entonces, viceministro, ha sido un gusto tenerlo. Un gusto, Priscila, esperemos estar muy pronto con resultados Que sea así. de la implementación. Muchas gracias.